Súper. Bien, gracias y bienvenidos a la primera sesión del año. El día de hoy trabajaremos con el capítulo de implementación de tareas que promueven el razonamiento y la resolución de problemas. Pero para arrancar, mientras también se van conectando todos los demás, hemos decidido con Alex hacer una actividad que nos fue muy bien con otro módulo, que nos ayuda para conocernos un poquito más, que tiene que ver con la forma en la que somos y que nos relacionamos con los demás y que nos permite conocer o de evitar asunciones de cualquier tipo. Entonces, me gustaría que pensemos todos en algún tipo de ejemplo de algo que comúnmente se confunde respecto a nosotros. Es a lo mejor doy un ejemplo. Yo soy una persona muy apasionada, entonces hablo a veces muy rápido y muy alto. Y con frecuencia esto suele confundirse con mi intención de tal vez imponer mi pensamiento frente a otros, cuando lo que yo quiero decir detrás es simplemente que estoy muy emocionada y que me gusta mucho lo que yo hago. Entonces, si a veces me ven que yo digo, sí, pero no, yo no pienso eso, y tal vez hago muy fuerte o interrumpo con facilidad, tiene que ver con una emoción, más que nada una emoción de pasión, de disfrutar mucho lo que hago, y yo sé que comúnmente eso se confunde, sobre todo con personas que tienen un carácter menos fuerte, ya Pau está pero a mil, y ella está yendo también como, ella cree que es el único pensamiento, el de ella es el único. A mí me gusta mucho escuchar otros pensamientos y compartir mucho, entonces hablo bastante, a mí me cuesta callarme, pero se confunde. Cuando hablo mucho se confunde con querer imponer, ¿ya? Entonces, esta es una asunción común que me pasa, me he dado cuenta mucho en mis trabajos anteriores y en la actualidad con el equipo, y me agrada aclararla, y me gustaría que cada uno piense esta como concepto o asunción común sobre mí, qué es lo que significa y cómo normalmente es percibido por los demás, ¿ya? Entonces, no sé si tal vez, yo recuerdo en el otro módulo, y Fátima está aquí también, que es parte del otro grupo, recuerdo que tenemos una persona también muy fuerte en el equipo que dice, yo también hablo bastante, y más bien cuando me callo, preocúpense. Porque cuando me callo es que no me gusta. Si estoy hablando o preguntando, se debe no a que quiero criticar, sino más bien a todo lo contrario, que quiero participar. Entonces, cuando yo esté muy silenciosa, ahí es donde deben preocuparse, pero la gente se asusta cuando yo hablo. Ese fue un error o sea, una asunción común de esta persona. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere empezar también compartiéndonos cuál es lo común en alguno de ustedes. Juan Enrique, te escuchamos. Gracias, Paola. Incluso me dio gracia cuando tú te describías y las percepciones que tienen sobre ti. Y me empecé a identificar un poquito y me dio gracia. ¿A ti también te pasa? ¿Qué me pasa? Por el tono de voz que a veces uno utiliza y por la forma de expresarnos, a veces tiende a haber confusiones. Pero tú dabas la palabra clave, a veces uno se apasiona al hablar. Pero algo que agregaría desde mi personalidad sería también los rasgos externos, por ejemplo, el rostro. Cómo es que nos ven, puede ser que en algún momento nos miren tan serios, pero mientras a la larga es otra la situación, ¿verdad? Pero sí, algo que agregar lo que tú decías sería eso, únicamente. O sea, ¿tú crees que tienes un rostro serio? Si me vieras en la calle, sí, si compartieras conmigo, sí, pero al tratarme, creo que sería diferente. Ya, muy bien. Muchas gracias por compartir. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Fátima. Gracias, Pau. Me pasa lo mismo que Juan Enrique. Muchas personas me ven, o al menos que me ven en la calle, o es como todos asumen como que, ay no, ella es muy enojada, o ay no, ella es muy seria. Pero creo que sí, pasa lo contrario, pues simplemente soy como, ¿qué? No sé, así ven las personas, o sea, incluso tengo amigos que me dicen,
vaya, ya sonreíste, me dicen así nada más, ¿verdad? Porque cuando ven que yo conozco una persona nueva, y eso es como de, hola, sí, mucho gusto, así, pero sí, o sea, guardándole el respeto y todo, pero la persona asume que soy muy seria o muy enojada o algo así, pero creo que yo considero que no es así. Pero que entonces, cuando tú estás serio, ¿qué es lo que la gente lo confunde con que estás muy enojada? Pero realmente lo que está detrás, ¿qué es lo que es? Mi mundo anda pensando, ando como pensando a veces en los talleres, o sea, enfocar callada, o sea, seria, o sea, estoy así, pero eso estoy en la mente, está como maquinando de ideas, 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 entonces eso es lo que puede estar pasando muchas veces. O a veces que me pongo como, ¿qué? A pensar como mi día después, en lo que voy como en la calle, y es como, mi día después, ¿qué tengo que hacer? Eso sí pasa bastante. Súper, gracias. Así que tenemos dos serios aquí, a Juan Enrique y a Fátima. Si están con cara de serios, hay que hacerles reír. Bien, no sé si David o Estelita nos quieren compartir. Yo lo puedo hacer. No quería. Ok, no quería abrir mi audio, pero está bien. Le doy No, paso a David. usted, adelante, adelante. No, tranquilo. Creo que como docentes podemos caer en la misma particularidad, que por el tono de voz en que a veces es como, no fuerte, pero sí como de una autoridad remarcada, a veces como hábito ya en nosotros, entonces las personas que no nos conocen, por ejemplo, hay niños que van o dicen, uy, yo ni la señorita Estela, qué miedo. O sea, pero cuando ya los chicos aprenden a estar conmigo, dicen, ay, esta Estela es a toda. Entonces, a veces remarcamos eso, pero yo creo que es una particularidad tal vez que marca a todos los, como docentes, ¿no? Porque por hábito de trabajo tenemos esa característica remarcada y nos confunden muchas veces. O ya es como un hábito en nosotros y esa cara ya es normal y a veces las personas nos confunden como serios o, o bravos y ya cuando nos llegan a conocer ya ven que es totalmente diferente. Pero sí, otra de las cosas que siempre me meto en problemas es porque también como docentes creo que somos apasionados, al menos si nos gusta lo que hacemos, si amamos lo que hacemos, entonces siempre somos apasionados en esto que hacemos. Entonces siempre me meto en problemas porque me gusta innovar, no me gusta hacer lo mismo siempre. Entonces, cuando yo quiero dar ideas, y me ha pasado en muchas reuniones o a veces, cuando quiero dar una idea nueva, como que me gusta innovar, o hacemos tal cosa, los demás, ya empezó. O sea, no es que quiero imponer algo, solo es que quiero dar ideas, quiero hacer esto, quiero hacer cosas diferentes. Entonces la gente dice, ya empezó. Entonces, y siempre caigo en en esto de que, bueno, si tú quieres hacerlo, entonces tú, perdón, se me trabó la lengua, lidera. Entonces me ven como líder siempre. Y no me gusta ser líder. Siempre me gusta dar ideas, sí, me gusta apoyar, pero nunca me gusta ir sola. Siempre me gusta trabajar en conjunto. Pero las personas siempre confunden esa parte de mí, ¿no? Y a veces, como Marilis, ¿te acuerdas? No, es que aquí la líder es Estelita, ¿viste? Que no miento. Entonces, ya tienen esa idea mal remarcada en mí porque no es eso, nunca quiero dar eso, entender, solo que las personas, no sé por qué, pero caigan en ese sentido. Pero no me gusta liderar, me gusta ayudar, me gusta acompañar, me gusta innovar, eso sí, lo que más pueda en mi pobreza todavía de conocimientos, pero eso sí me gusta acá, tratar de cambiar algo, no me gusta la monotonía, pero sí, la gente lo confunde como un liderazgo atrapado ahí, pero no es así. Gracias, Estelita. Muy bien. Hola, Nathan, bienvenido. Qué bueno que lograste unirte. Nathan, para ponerte en contexto, estamos haciendo una actividad de rompehielo. Simplemente estamos hablando de cuál es un
como una asunción común sobre mí y qué es lo que está detrás. Y di el ejemplo de que yo hablo alto y rápido y suele asumirse como que quiero imponer mi pensamiento y lo que está detrás es que estoy emocionada hablando lo que quiero hablar. Entonces, cada uno hemos compartido algo así, puedes pensar. Justo ahorita iba a compartir David. Te escuchamos, David. Gracias. Buenas tardes a todos. Feliz año. Un placer otra vez compartir, ¿verdad? En este año. Yo estaba escuchando a todos a todos los compañeros y me llama mucho la atención, ¿verdad? De que sí hay muchas cosas que tal vez representan nuestro aspecto físico, en este caso nuestra cara, ¿verdad? Pero en sí nuestra actitud es otra. Entonces, me pasa lo mismo, algo que decía Estela, creo yo, que, por ejemplo, cuando somos docentes, de alguna manera queremos mantener una postura fuerte o firme, ¿verdad?, entre los estudiantes, pero sin embargo somos tal vez muy cariñosos o compartimos mucho con los demás, y me pasa muchas veces cuando comparto con los jóvenes. A veces me miran que en alguna ocasión soy tal vez muy fuerte, pero cuando nos conocemos más y llevamos mucho tiempo, después ellos como que llegan a tener esa confianza, ¿verdad? Y decir como, usted era una persona divertida, solo que no lo demostraba o algo así, se miraba una persona muy seria. Entonces, a veces algunos me dicen así, y otras personas me dicen que soy muy sonriente, que soy muy cariñosa, pero que sí soy enojado. Entonces, creo que tengo estos dos lados de que a veces soy sonriente y todo, pero cuando llega un momento, a veces me pongo firme o con una actitud fuerte, entonces de alguna manera les parece extraño. Entonces creo que esa es alguna característica que de mí, y pues creo que soy consciente de que sí, en algún momento, cuando se requiere tener un carácter un poco más fuerte, de la manera positiva, ¿verdad? Pues lo hago, aunque me gusta compartir, sonreír y pues convivir de la manera más alegre con los demás. Gracias. Gracias, David. ¿Y te pasa eso también con los adultos? Es decir, entiendo que nuestro rol como docentes, eso puede ser percibido por la tradición, relación entre maestro-estudiante, generar este susto inicial, pero también te pasa con los adultos. Es decir, que te Sí, perciban como una postura fuerte o tal vez así. Digo porque el objetivo de esta actividad es poder también conocernos y saber que, cuando creo David que está con con los esta adultos, cara, en realidad lo que quiere decir es que yo creo que con los adultos no, creo que ellos no lo ven de esa manera, porque quizás, por decirlo de alguna manera, me gusta siempre sonreír o a veces me quedo muy tranquilo, entonces para ellos no es así, ¿verdad? Entonces, quizás alguien que nos puede ayudar muy bien es Juan Enrique, porque compartimos mucho con él, entonces él me podría decir que realmente soy como que tengo un carácter fuerte o lo percibe de una manera diferente, no sé. ¿qué dice Juan Enrique? Ahorita Juan Enrique va a decir, no, él es muy enojado. Sí, es muy enojado, qué mal. Son bromas. No, lo poco que he conocido lo miro tranquilo, muy sereno. Pero como él dice, me imagino aún no tenemos la oportunidad de verlo ahí firme, enojado. Gracias, Enrique. Muchas gracias, David y Juan Enrique. Nathan, ¿cuál es la común asunción que hace la gente de ti? ¿Qué es lo que quieres decir detrás de eso que asumen erróneamente? Los compañeros estaban hablando y me complicó un poco porque estaba escuchando y estaban pensando, así que me parece algo tal vez como eh, en estas, bueno, me parece que mucha gente cuando me conocen piensan que soy un poco, que soy social, que gusta trabajar con gente, hacer cosas en grupos y cosas así, pero de hecho soy muy, muy privado, soy muy casi antisocial, no tengo muchos amigos, pero en general cuando estoy trabajando en cosas como esto, siempre me estoy metiendo en las conversaciones y ayudando y aportando, pero de veras soy muy callado, muy como privado.
Wow, eso me sorprendió. Y yo que te conozco un poquito más, eso me sorprendió. Eso quiere decir que yo he tenido esa asunción errónea. Gracias por compartir. Cande, cuéntanos un poco, no sé si ya te diste cuenta de la dinámica, te explicamos un poquito más. Sí, hola, lo siento por la tardanza, me costó activar el link. Entonces, si me pudieran explicar un poquito más, sería genial para mí. Estamos perfecto, no hay problema, no te preocupes. Estamos haciendo una actividad de inicio simplemente para conocernos un poquito más y evitar asunciones erróneas como la que acabo de tener respecto a Nathan. ¿Qué es lo que comúnmente la gente asume de ti y qué es lo que está detrás? Entonces, fíjate, Nathan compartió la idea de que la gente asume que él es social cuando él en realidad es una persona muy reservada y no tiene muchísimos amigos. Y en mi caso, por ejemplo, yo compartí que yo tiendo a hablar rápido y a hablar mucho y a veces eso se asume como querer imponer mi pensamiento cuando detrás está solo una emoción muy fuerte de lo que hablo y lo que me gusta hablar. Entonces ahí han compartido ya Fátima, Estela, Juan Enrique y Nathan. Entonces nos gustaría escuchar cuál es una asunción común, David también compartió, común sobre ti y qué está detrás de eso. Muy bien, muchas gracias, Pau. Bueno, normalmente a mí me dicen que soy una persona estricta y más como cuidando que las cosas estén en su lugar y que no deja como si hay, normalmente soy de la comisión de evaluación en la escuela, como no pospone fechas, entonces es como ellos sienten que conmigo es difícil de hablar con cuando se posponen fechas, pero en realidad mi carácter en sí es que me encanta el orden y me encanta hacer las cosas en su momento adecuado. Entonces si algo se ha como calendarizado a tiempo, entonces me gusta a cumplirlos también, solamente. Gracias y ya terminamos con Alex que está aquí. Ya te devuelvo la palabra y el liderazgo de la sesión el día de hoy. Alex, puedes compartirnos cuál es tu asunción común con los demás y te devuelvo ya el micrófono. Es todo Súper, tuyo. muchas gracias, Pau, por ayudar a apoyar ahorita. Disculpa la tardanza también. Pero ok, entonces con esta pregunta yo siento que algo que muchas veces pasa es que yo hago muchas preguntas. O sea, por ejemplo, cuando estamos trabajando en Mathkind y estamos creando las propuestas para los programas, o alguien tiene una idea sobre dónde vamos en la organización o solo en general, yo siempre hago preguntas y a veces la gente toma eso como, es como, estoy retando a ellos o estoy como lo toman y como se pongan a la defensiva, por ejemplo, pero eso no es la intención, es más que yo quiero entender más, pero no es por decir, no va a funcionar, no es con este como sentimiento de como te estoy haciendo la pregunta es porque no creo en lo que estás haciendo, pero siento que a veces sí se toma así, aunque no sea la intención. Entonces diría que eso es como un malentendido que pasa a veces. Es como, Alex está haciendo muchas preguntas y quiere saber todo, o sea, tiene como que, no sé, que vengo con esta, como te digo, es como que ponerle a prueba, ¿verdad? Entonces, sí, diría que eso es una de las cosas que a mí me pasa a veces, que es un malentendido. También, Pau, me dijiste que todas las semanas ya han pasado, ¿verdad? Súper, ok, muchas gracias. Bueno, entonces con esto vamos a empezar con las preguntas de discusión que tenemos para la sesión de hoy. Entonces, hoy estamos hablando de el capítulo de implementación de tareas que promueven el resolvimiento y la resolución de problemas. Fueron las páginas 18 a 25. Y entonces, para empezar, tenemos la primera pregunta, la cual dice: el contenido, la cultura, las condiciones y el lenguaje se puede usar para construir tareas matemáticas que recuperen los conocimientos y experiencias previas de los estudiantes. Entonces vamos a explorar un poquito de por qué
¿Es esto importante? Y bueno, tenemos un A, B y C. Vamos a empezar con eso primero, como ¿por qué esto es importante? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué es importante de que el contenido, cultura y condiciones y el lenguaje que se usan para recuperar los conocimientos y experiencias previas de los estudiantes? Yo casi siempre regreso a esta misma idea que para mí la meta principal de la enseñanza de matemática es humanizar el trabajo, humanizar el contenido, humanizar el proceso. Y estas cosas, el lenguaje, las experiencias previas, todo eso, tiene que ver, da una conexión entre el alumno y la materia de otra manera. O sea, no es solo que viene de mí como el profesor, que la fuente de todo el conocimiento es algo donde estamos como negociando una conversación entre el profesor y el alumno. Yo estoy de acuerdo y agregaría a lo que dijo Nathan, algo que de hecho creo que me pareció, no sé si ustedes nos siguen a Mathkind en algún como plataforma de social media o de Instagram o algo, pero en lo de Mathkind en Instagram pusieron ayer algo que dice Steve Lineone, que es una de nuestras, como alguien de nuestra red de Mathkind, que su pregunta siempre es como que estoy dando a mis alumnos una razón para hacerles importar esa matemática, o básicamente como que cuando presentamos un problema, o sea, ¿para qué es relevante para ellos? ¿Cómo lo hacemos relevante para ellos? Entonces, creo que esa conexión que menciona Nathan también es algo que va junto con eso, de cómo se puede hacerlo relevante y que muchas veces eso tiene que ver con entender dónde están empezando ellos y por qué tiene que ver esa matemática con ellos, ¿verdad? Entonces, creo que eso va junto con como la cultura especialmente, o como que las condiciones en las cuales se encuentran los alumnos. Sí, para mí por lo menos humanizar es más que ser solo relevante. O sea, relevante es algo importante y tal vez en ese momento ayuda al estudiante a enganchar con el tema, pero explicar las matemáticas como un proceso humano me parece, un proceso natural o seminatural, me parece que es aún más importante tal vez que la relevancia en ese momento, por lo menos. Yo solo tengo un agregaría punto de vista. como que tal vez, perdón, dale. Adelante, Paula, adelante. Bueno, soy yo. Bueno, que solo agregaría como que todos esos aspectos que menciona la primera pregunta ayudarían. Me gustó mucho lo que dijo Nathan de lo de humanizar como el contenido, y agregaría como lo de para mejorar la comprensión y para entender, ¿verdad? Para que los estudiantes comprendan. Porque me pasa mucho a mí, cuando había reuniones en otro idioma, yo era como de, ay, mi proceso va demasiado lento y todas las personas ya avanzaron y ya comprendieron de lo que se estaba hablando y yo me quedo así como de, me quedé atrás. Entonces creo que era difícil y cuando o hasta la persona es diferente al momento que hablan como del mismo idioma o lengua. Ahora sí, Juan Enrique, te doy la palabra. Gracias, Fátima. Yo cuando leía estas preguntas y también analizaba el texto, viene algo en mi mente donde qué mejor manera de enseñar y de aprender que lo que estemos utilizando tenga vínculo con el contexto del estudiante, con lo que está en su ambiente, con lo que está en su alrededor, tanto como lo que es el contenido, ¿verdad? Que es lo que se propone, la cultura misma, su forma de vida, sus condiciones, y lo que tú has dicho con su forma oral, ¿verdad? Su lenguaje. Aunque sí, este es un gran reto, ¿verdad? Pero sí es importante que se priorice esta parte, aunque sí se necesita mucha formación en este aspecto.
Entonces, con esos comentarios en mente, vamos a ir con la parte B, que tiene más que ver con si ustedes puedan pensar en alguna vez que han visto un ejemplo de una tarea que tome en cuenta esos factores. Una vez que tal vez hayas visto una tarea o que lo hayan usado y si fue exitoso. Yo quiero compartir más que un éxito, un fracaso haber visto totalmente opuesto. Recuerdo una vez estar en Galápagos y esto tiene que ver justamente con el último comentario que compartieron acerca de necesitamos entrenarnos para hacerlo, porque no es algo que lo hemos trabajado como docentes o por lo menos en mi propia historia, yo no recuerdo que las matemáticas se hayan hecho contextualizadas. De hecho, entre todas las materias que yo recuerdo haber estudiado cuando estaba, no a nivel de universidad, pero sí a nivel de colegio, la matemática era la más descontextualizada que yo tenía, era la que era totalmente aislada, la que eran números abstractos, la que los problemas eran solo el capítulo al final del libro. Y yo recuerdo cuando trabajaba con los profesores en Galápagos, con esta idea de es que tiene que ser contextualizada, es que tenemos que trabajar con problemas de la vida real. Recuerdo una experiencia de un maestro tratando de hacer un ejercicio de la vida real y hablaba de un problema sobre béisbol y los puntajes de béisbol y después también el problema trataba sobre el teatro y sobre diferentes actividades extracurriculares. Y yo recuerdo que de repente un niño alzó la mano y dijo, ¿cómo es esto de, no era teatro, era cine, cómo es esto del cine y a qué se refiere con esto de los puntajes del béisbol? Y entonces el maestro ese rato se dio cuenta que en Galápagos, para ponerles en contexto a ustedes, en el Ecuador las Galápagos son las islas, entonces, y en las islas hay un montón de restricciones que no pasan en el continente principal, y entre ellas no está permitido tener cine, no hay, ni siquiera, no es posible, no, la infraestructura no te da, no es legal, no puedes legalmente, entonces muchos chicos ahí nunca han ido a un cine, y entonces el profesor, porque parte del requisito de la escuela era que no se empiece con una matemática aislada, sino que tenga algún contexto, decidió empezar con una historia. El problema es que esa historia no tenía ningún tipo de relación con su día a día, porque los chicos, en lugar de estar ni siquiera pensando en cuál era la matemática detrás, estaban pensando cómo es una ida al cine. No han ido nunca al cine y me recordó justo lo opuesto a una experiencia de éxito y lo difícil que resulta a veces cuando no conoces el contexto en el que estás trabajando con un problema. Y lo mismo pasaba con béisbol. Estaban hablando de un deporte que en el Ecuador no es común. Y entonces se hablaba de cómo se hacían los puntajes y yo recuerdo que yo misma estaba pensando como, yo no le entiendo bien al béisbol. ¿Cómo es que puedo hacer el cálculo de los puntajes si ese es un deporte con el que yo no estoy familiarizada? Entonces me parece como una experiencia totalmente opuesta de alguien que intentaba hacer una contextualización o que trataba de no hacer una matemática abstracta. Hola. Bueno, con respecto a la pregunta, creo que los contenidos se relacionan más que todo quizás en varios países, pero lo más importante es como el enfoque del lenguaje y la cultura en sí. Eso hace que el estudiante como se conecte con la realidad y como mencionaba Pao también, como muchas veces pasa de que buscamos como ejercicios o problemas en el internet y solo se copia y se les da a los estudiantes. Esto hace que los estudiantes también se frustran porque no se sabe de qué se está hablando y a veces ni el maestro sabe la respuesta de lo que quiso dar a sus estudiantes. Entonces eso hace que el resultado también sea exitoso. Pero si cada uno enfoca en su cultura, en su propio lenguaje, entonces hace también que los padres se involucren, porque la experiencia que yo tuve el año pasado es que los problemas que yo estaba formulando van como relacionado al mercado, también relacionar al supermercado, pero con las cosas que ahí se venden como en el contexto. Entonces los estudiantes de manejarlo
el simple hecho de manejar libras aquí en Santiago contextualiza todo lo que vienen en otros documentos como en gramos, kilogramos, porque en Santiago se manejan más las onzas y las libras. Entonces esto hace que el estudiante como puede preguntar a su papá, a su abuelo, a su tía o la persona que tiene cercana para poder como convertir los datos. Entonces creo que esto es muy importante para que el trabajo y la tarea también no sea frustrante para los estudiantes cuando están trabajando desde casa. Solamente. Creo que Fátima tiene como un pulgar arriba también, que estamos también pensando en algunos ejemplos que Candy de hecho nos ha ayudado a veces cuando estamos dando talleres en su escuela, que es en otra parte de Guatemala, es en un departamento que se llama Solola, y el contexto también es muy diferente. Entonces venimos con un problema, yo creo que estamos hablando de brownies, ¿verdad? No, ni sé si todos aquí están familiarizados con brownies, pero pues estamos pensando en adaptar un problema que se trata de brownies, es un como pastelito de chocolate que es muy común en los Estados Unidos, pero tal vez no tanto como que en todo el mundo. Entonces estamos trabajando con Candy como que va a tener sentido usar para este problema, y nos dijo que la gelatina tendría más sentido, que sí se vende la gelatina igual en como cuadritos, entonces que eso tendría sentido para los maestros con quienes estamos trabajando. Y fue algo súper chiquito, o sea, es un cambio muy, muy pequeño, pero hace una diferencia muy grande cuando ya uno conoce de qué se está hablando, porque también, no sé, es como que básicamente no se puede asumir que todos sepan siempre como esos contextos. Creo que el ejemplo de Pau es uno que resalta eso también. Entonces, con esto en mente, vamos a ir con la tercera parte de esa misma pregunta. Que ustedes habrán visto en el texto que se menciona que las tareas con grandes exigencias cognitivas son las más complicadas de implementar de forma correcta. Desde la página 18. Si alguna vez has experimentado una situación como esta, ¿por qué crees que las tareas de alta demanda se convirtieron en tareas menos exigentes durante la enseñanza? ¿Qué piensan? No sé si estaba hablando de esto, pero para mí a veces si en una clase doy un problema demasiado difícil, que me parece que es de muy alto nivel, y de repente no saben lo que está pasando y al final simplemente copian lo que estoy diciendo, lo que están diciendo los compañeros, y no entienden nada. No sé si está hablando de algo así, pero para mí eso pasa de vez en cuando. Si tengo un problema que me gusta mucho, que es muy complicado, con muchas partes, con muchas etapas, de repente los estudiantes lo pierden y después ahí están esperando solo para copiar. No sé si está hablando de ese tipo de cosas, pero eso para mí sí pasa. Eh, yo creo que, y menos por experiencia, yo lo digo por experiencia propia. Muchas veces, sobre todo hablando de por qué los maestros, enfocándome en los docentes, ¿no? Porque a veces nos limitamos a solo mandar tareas mecánicas de pocos procesos. Porque a veces son las más fáciles, las más rápidas para uno. Porque a veces nos llenan de tanta planificación que uno elige, y es la realidad a veces, ¿no? Que uno elige el ejercicio que está en el libro, el más facilito. Y porque también porque tenemos esta mala cultura de que los niños se van a confundir. O a veces los niños no van a poder. Entonces, el miedo de caer en que los padres después te reclamen, señorita, pero si eso estaba difícil. Ah, señorita, pero es que de eso,
Entonces, a veces uno también por no complicarse, por no complicar a los padres, por esta misma mala situación, esta mala cultura que tenemos, de tener tantas limitaciones, limitarnos y limitamos a los chicos. Entonces, a veces caemos en, no, le mando lo más facilito, ¿no? Entonces, le mando esto que es más fácil, ¿no? Los chicos van a poder hacer. Y no solamente hablando que sí, a veces mandamos ejercicios de razonamiento, pero son a veces como tan fáciles como buscamos lo más facilito. O a veces simplemente mecánicos, resuelve esta suma, resuelve esta resta, ¿no? Es más fácil ponerlas en el papel y enviarlas. Y eso se ha hecho mucho más común en estos 2 años de pandemia. Mucho más común en estos 2 años de pandemia. Lo lamentable es que volver a sacar ese hábito en los chicos ha sido bien difícil este año para mí. El año pasado fue un grupo en matemáticas que yo pude avanzar, no bastante, pero yo dije que estaba en un nivel medio. Pero este año ha sido una lucha fatal. Y los chicos no llegan al nivel medio en matemáticas, y son chicos de séptimo. Significa que el año anterior ellos tenían demasiados vacíos. Entonces, ¿por qué? No culpo totalmente a la pandemia, pero sí es un sistema que ha ido, un círculo que va a ser, no imposible, nada es imposible, pero sí difícil de romper. Entonces, yo resumo esto en dos, en el hábito, en el tiempo y en esto de no complicarnos la vida ni complicársela a los padres. Y siempre tenemos ese recelo y ese miedo que los padres nos caigan encima. Entonces, nos limitamos nosotros mismos mentalmente y limitamos a los estudiantes con esto. Al menos eso es lo que me pasa en mi entorno, es lo que pasa en mi entorno, en base a mis experiencias. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Estelita. Las tareas de alta demanda cognitiva demanda de maestros mejores preparados. Y eso es claro. O sea, a veces podría ser fácil en sentido que es un buen problema. No, demanda cognitiva no significa tiene que ser un problema súper, hiper complicado en elaboración o en pasos, que de hecho a veces se confunde. Yo recuerdo esta idea de trabajar con maestros diciendo, es que ya le hice más difícil. ¿Y cómo le hiciste más difícil? Es que le puse más ceros. Entonces, pensar que poner más ceros o más dígitos a un problema matemático lo vuelve más retador es un error, porque él tal vez haga más difícil el cálculo o el procedimiento, pero no lo hace más demandante cognitivamente. Y entonces, sí requiere profesores que estén mejores preparados, y tradicionalmente nuestros profesores repitieron así, también fue su educación. Su educación fue repetir un montón de ejercicios, y entonces hacer el cambio demanda también un cambio de mentalidad, de mindset, de lo que significa una clase. Y yo recuerdo en la universidad, con un grupo piloto de la... ¿Qué universidad era? No me acuerdo bien, pero trabajando en un grupo con una universidad, me acuerdo, ya me acuerdo y les comento, creamos un laboratorio, y creo que Nathan tú conociste, un laboratorio, una clase que no tenía pizarrón. Era una clase muy didáctica, que en lugar de pizarrón habían mesas que permitían, que las mesas eran los pizarrones para trabajar en grupos, y que los chicos tuvieran en cada mesa, la mesa era el pizarrón, entonces los chicos dibujaban, o los estudiantes universitarios dibujaban sus pensamientos, pero el profesor no podía pararse como en una clase tradicional, tomar un marcador o una tiza y escribir en el pizarrón, porque la clase era un cuadrado de vidrio, muchas mesas que además no eran mesas individuales, sino mesas circulares, y las mesas circulares eran pizarrones. Y entonces poníamos algunos maestros muy tradicionales ahí, me decían, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo doy la clase? Si mi clase es dictar la clase, si mi clase es poner que los chicos copien toda la clase. Y entonces puede que sea actividades muy, muy bonitas y muy sencillas de implementar, pero resultan muy difíciles cuando no hay un mindset cambiado, una mentalidad cambiada. Entonces, para mí creo que lo más difícil y por lo que se vuelve complicado implementar tiene que ver con este cambio de mentalidad, desde una mentalidad tradicional, donde las clases se dictan, donde son magistrales, donde el aprendizaje se transmite de maestro a estudiante, a la posibilidad de buscar una buena actividad que le permite al estudiante construir su propio aprendizaje. Ahí está la dificultad, o lo que vuelve difícil. Y ahí es cuando yo veía maestros
que en lugar de tener un pizarrón, como no tenían pizarrón, el pizarrón lo convertían en la mesa. Y entonces, como no podían dictar, lo único que hacían era dictar, pero desde la mesa. Entonces pasan el paradigma tradicional a una herramienta nueva. Y entonces ahí es donde se vuelve peor, porque imagínense 30 estudiantes tratando de ver lo que el profesor copia en una mesa. Se vuelve peor. O sea, la idea positiva de tener un espacio interactivo se convirtió en una herramienta horrorosa para dictar una clase. Creo que por ahí va también la idea de por qué estas actividades de alta demanda cognitiva se convierten en peor. Para eso mejor tengo un pizarrón y escriba en el pizarrón que por lo menos los chicos ven. Sí, y perdóname, por ejemplo, yo te digo que una vez hicimos un ejercicio así, le digo a los chicos, y era muy sencillo, o sea, como dijo Pau, no es que era extremadamente difícil, sino es que demandaba pensar un poquito, demandaba detenerse a hacer un proceso. Entonces, le digo a los chicos, bueno, van a pensar. Y ya lo habíamos hecho en clase, así, casi que parecido. Pero yo les dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio como que estamos jugando en la tiendita y vamos a comprar y van a dibujar y van a armar cualquier tipo de situación matemáticas que ustedes vivan diariamente. Porque yo entiendo que puede ser problemas, pero yo siempre digo una situación matemática, casi no involucra la palabra problemas. Los chicos le tienen miedo a esa palabra. Entonces digo, bueno, una situación matemática que involucre su entorno. Dentro de clase, porque estábamos ahí, porque uno decía, el otro decía, lo pudimos armar entre todos. Y yo dije, ¡ay, chévere! Bien, chicos, vamos. Entonces yo les dije, bueno, van a tener un reto en casa. Van a hacer parecido lo mismo, pero lo van a hacer en casa. Ustedes van a buscar cosas en su casa que hay en su alacena y le van a preguntar el nombre, el precio de las mamitas y decir más o menos cuánto gasta la mamá cuánto ha gastado en las compras que tiene ahí o en las compras que hizo o en la tarde que hizo la merienda. Bueno, utilicen eso que hay en casa, que hay en su entorno. Ay, pero... Señorita, pero ¿qué es que le ha mandado mi hijo? Señorita, que el niño no pudo hacer la tarea porque no entendió. Oh. Señorita, que no entendí lo que tenía que hacer mi hijo. Y yo, solo tenían que preguntarle el precio y hacer una suma o resta o lo que ellos quieran. Entonces yo dije, ni más mando. Entonces uno también se desanima a veces por esto. Entonces el maestro a veces tiene miedo a mandar algo así porque, como yo decía anteriormente, a veces es difícil cuando el sistema no está acoplado. Creo que otra cosa que menciona aquí, vamos a ver si Juan Enrique ya se puede ingresar, pero vi que estaba escribiendo en el chat un poco no solamente sobre lo que han mencionado de los maestros, pero también de los alumnos que también se han ido acostumbrándose a solo tener una respuesta correcta. Entonces eso de tener que esforzarse un poquito más para tener una respuesta para como lo van a hablar más adelante en el texto, pero es lo que se llama como que la lucha productiva, que sí es más difícil, o sea, sí es más difícil pensar a ese nivel como cognitiva que solo tener la respuesta o solo memorizar, ¿verdad? O sea, eso sí requiere más trabajo en muchos sentidos, aprender a pensar. Entonces, algo que menciona aquí Juan Enrique fue eso de como que es tanto la motivación de profe como a los estudiantes, porque es como darles problemas de nivel exigente. Aquí dice nivel exigente, rápidamente empiezan a quejarse, que creo que también hemos visto eso cuando tratamos de hacer ese cambio con los maestros. No es como que los alumnos vienen ya así, sí, quiero eso. Yo creo que también es un reto si ya han tenido experiencias con otra clase de trabajar, otro medio de trabajar en los problemas de matemáticas, ¿verdad? Entonces, aquí, no sé, Juan Enrique, que si estás ahí, si quieres como dar más detalles o elaborar más sobre su comentario, pero aquí dijo de que como hace un tiempo solo se ha concentrado la enseñanza de matemática con operaciones, con procedimientos, y que son problemas que no exigen y conllevan explicaciones, razonamientos o justificaciones. Solo es como lo de memorizar, que de hecho tiene que ver con la siguiente pregunta que tenemos en la hoja. No sé, bueno, Enrique, si quieres agregar algo más a su comentario aparte de lo que escribió en el chat. Oh, se fue.
pero Bueno, David tiene la mano levantada. Va, David. ¿Qué más agregarías? Gracias, Alex. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha escrito Enrique porque, bueno, es el mismo contexto, ¿verdad? De que hay muchos estudiantes que al momento de darles un problema lo ven como algo muy costoso, muy difícil. Esto es una, pues una de las características, pero otra característica puede ser de que, o es una característica que hemos visto comúnmente aquí, es que los catedráticos o los docentes se alinean al procedimiento que ellos enseñan. Por ejemplo, esta operación se resuelve de esta manera y no tienen que buscar otras alternativas o otras estrategias para hallar la misma respuesta, ¿verdad? Entonces nos hemos dado cuenta de que hay muchos institutos o colegios que tienen esta postura de como lo enseña el docente, así tienen que venir. Entonces, es una manera que hace que los estudiantes no se exigen a ellos mismos como para ir buscando otras estrategias, otras alternativas, ya que para encontrar una respuesta, ¿verdad? Puede haber varias formas de encontrar o de resolver un problema. Entonces, aquí a veces es común en los establecimientos de que los catedráticos son muy firmes con la enseñanza, de que no quieren tomar en cuenta otras ideas de otros catedráticos, ¿verdad? Entonces creo que este es un reto para nosotros. Entonces yo apoyo un poco la idea que ha aportado Juan Enrique. Muchas gracias, David. Entonces, como pensando en eso mismo que David mencionó, que varias personas han tocado ya en este tema, pensando como los diferentes niveles de tareas. En el texto, tanto en la siguiente pregunta, tenemos como la tabla de niveles de exigencias de tareas, ¿verdad? Entonces, en la tabla, en la página 19, en cada categoría tenemos como una pequeña descripción de lo que es. Entonces, en la pregunta número 2, queríamos saber que si en sus propias palabras se puede describir y pensar en algún ejemplo de los diferentes niveles de tareas, ¿verdad? Entonces, la primera siendo exigencias de bajo nivel o memorización, segunda siendo exigencias de bajo nivel, procedimientos sin conexiones, exigencias de alto nivel, procedimientos con conexiones, y de último, exigencias de alto nivel con construcción de las matemáticas. Entonces, si alguien puede pensar, compartirnos algún ejemplo que ha visto de alguno de esos niveles. Hola. Leyendo esto me recuerda algo de lo que, bueno, mi hijo me estaba hablando ayer cuando ya se estaba durmiendo. Entonces, como las exigencias de bajo nivel, memorización o procedimientos sin conexiones, para mí sería como algo como las operaciones que damos, como 5 más 5 y se terminó. O 3 más 2 es igual a 5, donde no necesita el razonamiento del estudiante, sino que automáticamente ya está la respuesta. Y mientras que algo tal vez de alto nivel, para mí procedimientos con conexión, algo que mi hijo me decía ayer en la noche es, un día tiene 24 horas, me pregunta, ¿verdad? Me dice, sí, le dije. Ah, bueno, yo tengo 9 años en este mes que viene. Entonces, ¿cuántas horas estoy viviendo en esta tierra? Entonces yo le digo, entonces, ¿cómo vamos a hacer para obtener esta respuesta? Le dije. Bueno, me dice, un año tiene 365 días. Entonces tendría que hacer, hay dos cosas que puedo hacer, me dice. Uno es que puedo sumar 365 veces 24 para obtener la respuesta. Ah, bueno, le dije, pero ¿qué otra forma podrías hacer? Ah, una multiplicación.
¿Y qué números tendrías que multiplicar en este caso? 365 por 24, me dice. Entonces, si tengo de un año, luego puedo sumar los 9 veces para saber cuántas horas estoy en esta tierra. Entonces, son cosas que pasan que a mí me sorprenden, en donde él está analizando sin que alguien lo haya como dejado como tarea, digamos, son ocurrencias de él. Pero me pone a pensar en estos momentos como tal vez dejar estos planteamientos a nuestros estudiantes también hace que ellos razonen, analicen y buscan respuestas a esto, para que ellos también, como este simple ejemplo, como funciona casi en todos los grados, dependiendo de la edad, o contextualizarlo, de ver la edad de sus padres, de sus hermanos o de sus abuelos quizás, que también ellos podrían estar como contando. Esos son mis ejemplos. ¿Algún otro ejemplo de tareas de alguno de esos 4 niveles que o han usado en su clase o han visto en alguna otra clase? Para mí, los como más fáciles de recordar de mi propia infancia son justamente todos los libros que de hecho me genera hasta cierta molestia cuando alguna vez me preguntan como, ¿tú qué haces, Pao? Y me dicen, ¿qué estudiaste? Y yo digo, yo estudié matemática pura. Y me responden, entonces sabes Baldor de derecha a izquierda. Y yo así, me duele en el alma cuando me dicen algo así, porque justamente asumen que saber matemática, simplemente porque estudié matemática, todo mi estudio se dedicó a estudiar Baldor. No sé si usen Baldor sí, Fátima, sé que sí. Ok, para mí es como la gente asume, porque además asocia la matemática. Y yo digo, ese es el ejemplo perfecto de todo lo que es memorización de casos. Yo recuerdo que me obligaban a memorizarlos y yo no me acordaba nunca qué caso era, yo solo resolvía porque entendía lo que era factorización, y ahí estaba la diferencia entre algo con conexión y algo sin conexión. El repetir, me acuerdo como me mandaban hojas y planillas enteras de resuelva el factoreo y ponga el caso y diga si esto es caso del binomio al cuadrado, perfecto, si es, y yo los odiaba esos deberes porque eran tal cual las tareas de memorización de casos, y ya los más complicados caen en el, complicados entre comillas, caen en el segundo nivel, que es, ya no solo es una memorización como la multiplicación, sino que requiere una serie de pasos. Y si ya hay pasos, ya hay un algoritmo. No hay pensamiento, hay un algoritmo, y entonces es un procedimiento, y esos caen en los 2 niveles siguientes. Pero ya cuando hablamos de procedimientos con conexiones es cuando hacemos las conexiones con el anterior, con la definición, cuando empiezo a entender, y recuerdo un profesor ya a nivel de universidad una vez me dijo, pero el factoreo lo haces todo el tiempo, con factor el 6, y yo, ¿cómo voy a factorar el 6 si no es un polinomio? Yo necesitaba que diga 6x más, o sea, eso estaba en mi cabeza la primera vez que yo entré a pensar un poco diferente, y me dijo, pero si factorar simplemente es, a ver, ¿qué son los factores? Y empezó como a hacer conexiones, y ahí habían conexiones, pero esas conexiones todavía no provenían de mí en la construcción de la matemática, pero ya hacía las conexiones, ya empezaba a lo que de hecho en el texto un poquito más adelante vamos a ver, la conexión entre las diferentes representaciones. Cuando en una línea yo miraba cómo se conectaba la gráfica con su otra forma de resolver, y con otra forma de resolver, y con otra forma de resolver. Pero la matemática realmente se volvió mía cuando yo pude darle el caso como el de Cande, cuando yo pude ya empezar a mirar dónde está en mi vida real, cuando yo construía mis problemas y cuando usaba la matemática para resolverlos de la vida diaria. Cuando yo tenía que una ecuación, por ejemplo, para estimar algo más de una recta, y yo quería hacer una predicción y ya yo lo necesitaba porque yo necesitaba esa respuesta. Entonces, para mí ese es un ejemplo de cómo iba en progresión un caso de el uso del factoreo ya en la práctica, ¿no? Y cuando ya creé yo los problemas, cuando yo ya pude darle sentido, cuando hice las conexiones a millones de ejemplos de Baldor.
que me mandaban planillas enteras. Algo que Ok. estoy notando es que todos los ejemplos que estamos dando son cosas que clásicamente son matemáticas de colegio, pero para mí las matemáticas son mucho más general, o sea, jugar juegos, jugar como hacer puzzles, rompecabezas, cosas así, también tiene todo un aspecto matemático y yo trato de incluir ese tipo de cosas en mis clases cuando puedo, porque es algo, o sea, muchas veces en lista de ejercicios tengo como, no sé, como 5 ejercicios, pues siempre el sexto, o no siempre, pero muchas veces el sexto es algo que no tiene nada que ver con el curso, pero sí ejerce parte de la creatividad, parte de la resolución de problemas más general, o sea, no solo de las cosas, los símbolos matemáticos y las ideas matemáticas, es algo un poco más general. Y no sé si no estamos hablando mucho de eso, pero quiero mencionar que para mí esas cosas son importantes porque esa es parte del proceso de humanizar las matemáticas, o sea, que cosas que no parecen nada como si nada de números, nada de álgebra, también son cosas matemáticas. Y eso es algo que yo quiero, digo, que mis alumnos piensan en las matemáticas de esa manera también. Nathan, me hiciste pensar en un matemático que de hecho tú me lo recomendaste una vez en un taller hace 2 años de Tanton, cuando tienen en su canal, y les voy a compartir por acá, que habla justo como ejemplos de cómo resuelve un problema tan sencillo como divido la corbata en 3, y yo me divertía mucho, yo hago esos ejercicios con mis hijos, cuando tengo 2 y somos los 3 que a veces jugamos y tengo caramelos y les digo, ok, sin contar, ¿cómo vamos a dividir esto? Y justamente no hay números, no estamos haciendo un cálculo, sino estamos trabajando mucho con estimaciones, que es poderosísimo en la matemática, y tratando de ver como qué estrategias de resolución del problema para, sin contar, dividir entre 3 y que sea equitativo, obviamente, jugando de la vida real, porque ellos cogen y dicen como, esto es para mí, esto es para ti, y me dejan a mí lo más chiquitito, y entonces empezamos a trabajar como, pero esto no está justo, o hagámoslo al revés, tú quédate con el chiquito. Y entonces empiezo a preguntar, inclusive desde nuestra visión de Mathkind, problemas de justicia social, como, ¿y por qué esto está bien? ¿Y por qué no? ¿Y tú por qué, base a qué criterio tú decides que esto es así o es de esta otra manera? Entonces sirve mucho para algo tan sencillo como dividir el cereal entre 3. Y es mejor si hay como distintos tipos de caramelos, donde a algunos de los niños les gusta un caramelo, pero no a los otros, así que se ve que, o sea, equitativo no es necesariamente igual, igual no es necesariamente equitativo, así que hay cosas de ese estilo también. O sea, eso de dividir tortas en pedazos, y hay como parte que es de vainilla y parte de chocolate, a un hijo no le gusta el chocolate, o sea, hay una variedad de problemas ahí también que se pueden elaborar. Ok, entonces, con estos tipos de preguntas, que nos quedan como 3 preguntas y o 20 minutos para topar las 3 preguntas que tenemos todavía por hablar. Entonces, ¿sabes? Bueno, con esta tercera pregunta, como que muchos han mencionado ejemplos de como, o sea, diferentes niveles de exigencia para diferentes tareas y así. Hemos topado con algunos ejemplos también de lo que son como los de bajo nivel. Pero aquí la pregunta que teníamos, Pau y yo, sobre esto fue si, si creen que existe un papel para las tareas de niveles bajos de exigencia. Como que cuál es el papel de eso, porque, o sea, como que podemos decir que nos encantan esas tareas que nos hacen pensar a un nivel mucho más alto, pero ¿realmente se puede estar trabajando eso todo el tiempo? ¿O cuándo se puede usar otros niveles, diferentes niveles de tareas como los de bajo nivel?
Me hiciste pensar ahorita un poquito, bueno, leyendo lo de las tareas de bajo nivel, que si se pueden usar en algún momento, porque creo que en algún momento como maestros lo usamos o lo hemos hecho. Entonces me hizo pensar como, quizá como cuando le damos como un calentamiento, ¿verdad? Como de repente estamos como una parte muy, muy, muy corta de la lección, solo es como, bueno, vamos a jugar o les voy a lanzar como números al azar, ustedes van a responder, porque para mí esos son de bajo nivel, ¿verdad? Y es como a lo que ellos recuerdan, pero sería como pequeños momentos de calentamiento. Y creo que toda nuestra clase se debería centrar, que es un proceso largo al final, pero que, que vamos a lograr bastantes cosas con nuestros estudiantes, utilizar las tareas de alto nivel. Yo lo usaría, o personalmente me hace pensar que lo usaría como el intermedio de mi clase, cuando ya exploramos un poquito más con los estudiantes, ya saben ellos, porque es como una introducción, como ya palparon, ya tocaron, ya vieron por qué está sucediendo. Hasta ese momento considero que utilizaría las tareas de alto nivel. Es mi pensar. Yo también creo que sí hay un pequeño espacio donde sí podemos llegar a la utilización de estos procedimientos de bajo nivel, que es, para mí sería más recurrirlo como cuando ya los chicos han estado, no tanto como tareas, ya decimos que si le mando una tarea donde él procese algo, sería mucho más que enviarle a resolver 2 o 3 sumas, que ya están los números ahí. Pero dentro de la clase, como para hay ejercicios que tal vez sí me puedan ayudar. Por ejemplo, si estoy tratando de vamos a algo sencillo. Estoy tratando de enseñar suma de fracciones. Ya he hecho procedimiento mayor, ya he entendido, ellos han buscado sus propias soluciones, pero si les doy tal vez como para reforzar, como para medir o como para en forma de juego, algo sencillo, a ver, vamos a resolver estas sumas en intermedio, como ya como, no al inicio, ojo, como tipo juegos, como por rompehielos, para mirar también cómo hacen el proceso, para estar observando qué tan ágil lo hacen con sus propios, porque ya lo hemos practicado, ¿no? Con sus propios métodos, por ejemplo, buscando el denominador común. Hay diferentes métodos para encontrar el denominador común. Entonces, ellos pueden utilizar cualquiera de los métodos, incluso que ya hemos practicado, que han descubierto ellos mismos, que ya hemos hecho el proceso, pero digamos que ya son de bajo nivel porque son ya dados. Pero es como que me va a dar a mí la pauta de ver qué tanto han aprendido, qué tan fácil se les hace, que no, que sí, porque para mí es más fácil medir ahí porque yo puedo ver a todos. A ver, dime tú tu respuesta, dime tú la tuya, y si le doy a algún grupo diferente y el otro diferente, son de bajo nivel porque ya se los doy, ellos no lo han creado. Pero me permite ver en qué nivel estamos un poquito, en qué nivel está la comprensión. Me parece, no sé si estoy en lo correcto, si alguien difiere conmigo, pero me parece que los podríamos utilizar en esta partecita. Y que claro, hay momentos en la matemática que creo que sí son necesarios, pero claro que no se vuelvan rutinarios y que sea lo principal como base, sino es que una forma de medir. Y hay ejercicios que sí podemos utilizar. Partes de la matemática que sí, práctica sobre todo. Sí, me parece que después de la introducción a alguna cosa nueva, tiene sentido hacer varios ejemplos básicos, solo para, por lo menos, si están en la primera introducción a una cosa complicada, si están por lo menos con algo de cómo mirar los patrones y entender físicamente los patrones que están haciendo para resolver el problema, me parece que eso es
para un primer encuentro a una cosa difícil, eso es suficiente, y para hacer eso hay que hacer cosas, digo, de bajo nivel, porque no están listos para hacer cosas o sea, colectivamente no están preparados para hacer las cosas más difíciles. Pero todo el tiempo en sus clases estamos trabajando en darles confianza e intentar cosas más interesantes, pero cada cosa que introducimos, me parece que con eso hay que tomar una pausa de las cosas interesantes, hacer muchos ejemplos básicos para tener un poco del idioma y el patrón de cómo se trabaja, y después, lo más pronto posible, seguimos a cosas interesantes otra vez. Pero... Yo estoy oyendo aquí algo que de hecho es un término que yo lo vi por primera vez cuando leí el texto por primera vez, que todo lo que acaba de decir Nathan, Estela y Fátima, yo lo veo clarito en fluidez procedimental. Es decir, ¿cómo logramos que una vez que hayas comprendido? Obviamente la fluidez es vacía, si es que es como un ejemplo clarísimo es la multiplicación. Si los chicos aprenden las tablas de multiplicación porque se las aprenden memorística y nunca entendieron lo que es la multiplicación, tienen problemas para después resolver un problema que requiere de la definición y no del, como cuando a un chico le dices, bueno, ¿y qué quiere decir esto de 2 por 3? Y te responden, es 6. Ya, pero ¿qué quiere decir? Explícame, es que es 6. Y entonces están como, ese es el resultado, o así se calcula, o esta es la tabla, pero ¿qué está detrás? ¿Dónde está este conocimiento? Entonces, pero por otro lado, no podemos decir que está mal que de alguna forma memoricen, porque son pasos, como dice Nathan, estos pasos previos para poder avanzar a otras cosas. Si cada vez que tú tienes que resolver una multiplicación, qué sé yo, 5 por 10 y no has logrado de alguna forma avanzar en esta fluidez, vas a tener que volver a regresar a 5 más 5 más 5 10 veces, o 10 más 10 más 10 5 veces. Y si esto lo hacemos por 100 y tú no has logrado comprender de alguna manera la multiplicación, más que comprender, memorizar ciertos pasitos, pues la memoria es muy útil. El problema está en cuando esa memoria sustituye el pensamiento, el razonamiento, porque puede que yo me olvide mañana cuánto es y yo diga, oye, ahora me olvidé, voy a tener que regresar a mi comprensión para poder volver a sacarlo. Pero claro, ahí oigo este concepto que en el texto lo vamos a analizar como otro principio, pero estas tareas de bajo nivel nos ayudan mucho a lograr esta velocidad. Y aunque no es nuestro principal objetivo, es necesario para ir avanzando en otros conceptos. No podemos luego ir a hacer otra cosa en la multiplicación si no hemos aprendido las tablas. El problema está en quedarnos en la memorización de las tablas y nunca comprender lo que es la multiplicación. Entonces, claro que es importante que los chicos aprendan a saltarse pasos o a hacer rápido ciertas cosas, pero la comprensión es lo primero. Entonces, oigo esto de fluidez, muy bien, fluidez procedimental, que es como el texto le llama a lo que ustedes tres acaban de decir. Y esa cosa donde los estudiantes saben cómo hacer algo, pero no saben lo que quiere decir, es algo que continúa hasta el nivel universitario. Si yo estoy dando un curso de cálculo y le pregunto qué es la derivada de algo, saben cómo hacerlo de manera algebraica, pero no tienen ni idea lo que quiere decir. Entonces eso no es solo para los estudiantes de inicio, me parece que es para todos los alumnos de secundaria. Hasta los estudiantes que llegan a mi universidad tampoco saben muy bien lo que son las cosas, saben cómo hacer cosas, pero no entienden lo que de veras son. Y creo también que, sin apartar contenidos, la terminología y el uso de la terminología tampoco debemos quitarle importancia, porque al menos en la matemática muchas veces el uso de la terminología, al menos en la primaria, qué difícil es, porque los chicos, y uno le pregunta, a ver, este es suma, no, el que está ahí con el que está abajo. Y a veces llegan hasta séptimo con esa idea. No, pero ¿cuál es el que está arriba? Ah, el 5. Ya, listo, perfecto. Vamos a usar terminología, chicos. A ver, ¿cómo le llamamos al número que está arriba, que es el 5? Entonces, yo sé que a veces no me aparto, todo es importante y la memoria es importante. Y en base a niveles, los extremos siempre son malos. Usamos mucho de una cosa y muy poco de la otra.
Pero también estoy cayendo en cuenta que a veces olvidamos esto de la terminología. La terminología viene en el proceso de memorización, porque a veces es importante que el estudiante memorice esto de la terminología. ¿Cuál es el numerador? ¿Cuál es el denominador? Sí, ya entienden qué es el proceso de denominación, de denominador, ya entienden qué es lo que significa numerador y qué es lo que equivale, qué es lo que representa. Pero también es importante que enfaticemos mucho en la terminología matemática, porque yo veo que a veces no lo utilizamos. Entonces sí es importante también recalcar que esto de la terminología puede parecer memorístico, pero es importante. Es importante que nosotros podamos poner énfasis también en este detallito de las terminologías matemáticas, porque al menos a mí me costó mucho, porque yo también era de las que decía, no, el que está ahí, el que está abajo. Entonces sí, es importante, porque menos en uno a veces no le prestábamos mucha atención, todo era mecánico, mecánico, mecánico. Entonces es importante que nosotros ayudemos en esto a nuestros estudiantes, en lo poco que podamos y cuando estén en nuestras manos, sobre todo. Gracias, Estela, para compartir un poco de la experiencia y tu perspectiva sobre este punto. Con el tiempo que nos queda, vamos a saltar la pregunta número 4 y ir con el 5, donde se puede ver que tenemos una tabla donde tenemos una columna A y una columna de tarea A y una columna con tarea B. Aquí hemos copiado los problemas de la profesora Muñoz y profesor Pérez de página 15 del libro. Y pues aquí con esas filas que tenemos en la tabla, la idea fue de comparar el nivel de exigencia de las tareas A y B, utilizando las preguntas que aparecen abajo de A a E. Entonces nos gustaría saber un poquito de qué encontraron, qué reflexionaron en el proceso de comparar los niveles de exigencia de las tareas A y B, qué les llamó la atención y qué reflexiones hicieron en ese proceso de comparar las columnas. Puedo hacer más bien un testeo rápido así de solo una pregunta para ver, con likes así. Me gustaría solo rápidamente pensar si quienes creen que la tarea A y la tarea B son iguales, así como son iguales, tienen una diferencia, son radicalmente diferentes. Simplemente para hacer como para ver opinión. Podemos, si quieren hacerlo con las manitos o algo, simplemente para que todos respondamos al mismo tiempo y emitir una opinión al mismo tiempo. Y así es radicalmente diferente. Radicalmente diferente, tienen obviamente diferencias, estos son iguales. ¿Listo? Pero hagamos al mismo tiempo, ¿listo? Pero necesitamos cámaras para poder solo hacer un testeo de información. Estamos, entonces, son iguales. Sí se diferencian, son radicalmente diferentes. ¿Listo? A ver, pero al mismo tiempo todos para poder trabajar. Entonces, esperen. Y si, Juan Enrique, no puedes mostrar la cámara, puedes tal vez escribir tu pensamiento en el chat y lo mandamos al mismo tiempo. ¿Te parece? ¿Sí? ¿No? Ah. Bueno, está bien. Gracias por tu opinión. ¿Listo? Vamos. 1, 2, 3. Súper. Ahora sí, ¿quién quiere compartir? ¿Por qué? Creo que para mí la dificultad era la palabra radicalmente. O sea,
o sea, hay 4 niveles. Para mí la tarea A está en el nivel 3 y el otro es el nivel 2. Y no sé, pero para mí la diferencia entre 3 y 4, o sea, como digo, la exigencia de otro nivel donde hay construcción de las matemáticas, eso para mí es mucho más difícil que el nivel 3, que es el procedimientos con conexiones. O sea, para mí están los dos en el medio, procedimientos con conexiones y procedimientos sin conexiones. Entiendo que son diferentes, pero para mí, el construcción de matemáticas sí es radicalmente diferente que conexión, o sea, procedimientos con conexiones. Así que para mí tal vez es solo algo del uso de palabras, pero para mí eran diferentes, pero no, pero entiendo que también si un chico se encuentra con la tarea B o la tarea A, hay muchos estudiantes que les muy fácil la tarea B y no tendrán ni idea cómo empezar la tarea A, pero y eso por eso puede ser radicalmente diferente para ellos. O sea, que hay alumnos para cuales sí sería muy diferentes las dos tareas, pero para mí están más parecidas que diferentes. Pero, Me encanta que lo menciones, Nathan, porque fue para nosotras con Alex cuando pensamos en la pregunta muy difícil tratar de contextualizar un problema en escrito cuando en realidad mucho tiene que ver lo que hace el maestro en el aula. Entonces, para poder lograr lo que sea de alta demanda cognitiva, que fue lo que intentamos de alguna manera al modelar, explica también lo que el docente tiene que hacer en el aula. Esa parte de que el estudiante explique su razonamiento, es muy difícil inclusive redactarlo en un texto y eso vuelve también notorio el rol que tiene el docente en el aula como facilitador, porque la misma tarea podría convertirse en nada demandante si simplemente se lo das al estudiante, le pides que lo resuelva, que lo entregue o que lo copie, entonces no se convierte en diferencia. La diferencia está en lo que hace el docente. Lo que sí está claro es que el problema o contextualizado por lo menos da la apertura o posibilidad a empezar a hacer algo diferente, que copie, tenga el ejercicio y repita y entregue. Por lo menos permite esta idea que intentamos ahí de discuta, diga por qué llegó a esto, en qué se diferencia este problema de este otro. Esto lo hace el docente más que la redacción del problema en sí. Entonces estoy de acuerdo que esa diferencia que a veces puede no notarse en un problema no lo hace tanto el problema, sino el contexto en el que está. Pues no es lo mismo lo que contó Cande de su hijo hablando en un diálogo normal a que yo lo escriba y diga, ay, pierde el sentido de la realidad, de la utilización, de la curiosidad del chico, de tu hijo preguntando sobre su tiempo en la Tierra. Es diferente con el que él está dándole sentido a una duda que él tiene a cuando le escribimos en un problema escrito. Creo que otra cosa que agregué aquí es que, y bueno, me pasaba a mí mucho también cuando estaba aprendiendo sobre, y todavía estoy aprendiendo, pero estaba aprendiendo más sobre como que lo que hace un buen problema matemático o una buena tarea matemática. Y lo veo mucho en los talleres cuando estamos con los maestros también, de que como solo al agregar contexto, agregar como palabras o algo adicional, o sea, sí es cierto que es como que parece que sí ya es de un nivel más alto, pero es como lo que dijo Nathan, creo yo, o sea, no es como tan, no es tan así, o no es como que hay una diferencia radical al momento de agregar como unas palabras o un contexto, o sea, sí hay una diferencia, pero no siempre quiere decir que ya llegamos a un nivel súper alto porque hay contexto y ahora como que agregamos unas palabras alrededor de lo que era un problema matemático. Entonces, y lo pienso también por lo que estaban hablando Juan Enrique y David y Candy, porque en las comunidades donde ellos trabajan, o sea, casi todas las personas usan español como un segundo idioma, ¿verdad? O sea, no es su primer idioma. Entonces, también, o sea, uno tal vez piense como que al agregar este otro nivel de como comprensión, o sea, uno tiene que tener una buena comprensión del idioma español, no necesariamente vaya a llevarnos a entender
o ver lo que ellos realmente entienden de la matemática, sino que hay un paso ahí que también es como que, ok, hay que entender también el idioma y tal vez no nos vaya a mostrar que tanto saben en la matemática, va a ser más como enfocado en la comprensión lectora, ¿verdad? Entonces, esas son las dos otras cosas que me hace pensar, escuchar a ustedes y pensar en esa pregunta y realmente como qué pasa con los diferentes niveles y si realmente son tan radicalmente diferentes o son más parecidas que tal vez uno piense. También solo viendo el tiempo, ya estamos como a tiempo para la sesión, entonces voy a dar el espacio por si alguien más quiere agregar un comentario o pregunta antes de cerrar la sesión el día de hoy. Sí, un último comentario y era en función a lo que tú decías al final sobre los niveles. Y es fundamental ese nivel de español, la comprensión que es uno de los grandes retos que estamos teniendo ahorita en el colegio, ¿verdad? Sí saben que somos números, saben que es sumar, utilizando los algoritmos, pero ya las palabras en un nivel de idioma distinto es un gran reto para los niños y las niñas. Únicamente. Tal vez Nathan en una siguiente actividad podrías algún rato compartir con esta idea que dijo Juan Enrique. Me gustó alguna vez compartiendo problemas sin palabras, como justamente como lo poderoso de actividades de usar ejercicios que no tienen palabras en el caso de Nathan, a personas que aprenden, que no son hablantes de inglés natural, que provienen de español, que es lo mismo que pasa en el caso de Juan Enrique. Sería lindo topar este tema en el futuro, como justamente lo poderoso de la matemática y su propio lenguaje en sí, su comprensión, hay muchas veces independiente del lenguaje y lo lindo de explorar ese campo. Lo dejo así como, retomémoslo algún rato, quedemos ahí, te invito Nathan algún rato a compartir si tienes algún material de eso y también para todos pensar en eso, de cómo ese reto del lenguaje puede ser trabajado con problemas sin palabras. Y lo comparto te puedo mandar algo que tengo armado si quieres o lo traigo a una sesión particular como quieras. Mejor si lo traes y lo compartes Okay. con todos para darle contexto a eso. Buenísimo, pongámoslo así como en un futuro, ¿ya? Algo que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, Juan Enrique, que vivimos nosotros la realidad, sobre todo con estudiantes que no son hablantes o son bilingües y su idioma materno no es el que se está enseñando. Bueno, entonces creo que hasta ahí estamos para el día de hoy. Realmente como agradecerles por su tiempo en este espacio del módulo 1. También yo quería compartir con ustedes que eso de hecho va a ser mi último módulo con ustedes, entonces quiero agradecerles por el tiempo que han estado aquí y como desearles como muchos éxitos en los siguientes módulos donde van a estar. Estoy todavía como parte del equipo de Mathkind hasta mañana que me voy a cambiar de trabajo ahorita, pero siempre como familia de Mathkind, ¿verdad? O sea, creo que todos que son parte de Mathkind siguen siendo parte de Mathkind como para siempre. Entonces, solo quería compartir con ustedes que probablemente no me van a ver en este espacio, tal vez sí, tal vez de vez en cuando yo llegue y todo, o sea, Pau y yo hemos hablado de poder yo compartir el espacio con ustedes, como ustedes están ahorita, que no son parte de Mathkind, pero son como invitados en el espacio. Entonces espero ver a todas las caras de todos en el espacio en el futuro. Pero sí, solo eso. Y quiero como desearles muchos éxitos en todo y espero verlos más en un futuro. Entonces, solo eso. Y no sé, Pau, si tienes otra cosa que querías agregar sobre el módulo 1, otra noticia.
que Fátima va a estar acompañándonos también, ya no esporádicamente, sino que ella va a apoyar también y coliderar conmigo la sesión. Entonces, pues lo bueno es que ya la conocieron un poquito antes también, pero también para anunciar que Fátima va a estar aquí. Y no me queda igual más que decir lo que ya acabo de poner en el chat. Alex, eres bienvenida en cualquier espacio, entonces ojalá te puedas dar tiempitos cuando ya tengas tu nueva agenda y tu nuevo grupo, pues sigue siendo parte del equipo. Entonces, bueno, hablo por todo, pero, pero eres bienvenida en este espacio como invitada especial cuando quieras. Súper. Muchas gracias. Bueno, le dije a Alex, pero ella no lo dirá. Vamos a tomar una pequeña foto de su último día aquí. Entonces, ¿listos? Juan Enrique, ya vi que encendió su cámara a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo. Gracias, Fátima. Gracias a todos. Gracias Que a tengan una linda tarde.